¿No es así? Pero también la utilización, debemos sumar, de servicios, o tantos cortes de cabello, tantos honorarios médicos, etcétera, por el enfoque del gasto. Por lo tanto, el PBI, por el enfoque del gasto, tiene varios componentes. El más importante, diríamos así, el más representativo, mejor, el más obvio, el más fácil de entender, de todos, diríamos, los agregados, los componentes del PBI, es seguramente el consumo. Bien, las familias, acá hablamos de los hogares, las unidades familiares, las personas. Cualquier individuo demanda bienes y servicios, ¿no? Realiza un consumo. Y esos productos finales, ¿no?, son contabilizados a nivel nacional en lo que conocemos simplemente como consumo o nuestra variable C. En este caso son familias, como decíamos, pero también pueden ser instituciones sin fines de lucro. No son empresas, es la producción que va al consumidor o la institución sin fin de lucro. Si una familia adquiere un refrigerador, es un producto, obviamente, final, ¿no? Tiene un valor, claro. Fue producido y es adquirido a un determinado precio. ¿Ese refrigerador va a satisfacer alguna necesidad de consumo? Claro. Por lo tanto, el valor de ese refrigerador, ¿de acuerdo?, se contabiliza, se suma en el PBI a través de el principal componente, que es el consumo. ¿Bien? Pero puede ser que además de refrigeradores y además de familias, también haya demanda de productos por parte de las empresas, ¿no? Instituciones que tienen un afán de lucro, como ya ustedes saben, el objetivo de maximizar las ganancias. También el gobierno demanda bienes finales, por ejemplo, para equipar hospitales, equipar escuelas, instituciones del sector público. Por lo tanto, que el consumo del que estoy hablando hasta acá se refería solo a aquel sector, aquel segmento que no está representado por empresas ni por el gobierno. Por lo tanto, por un lado tenemos el consumo, pero por otro lado tenemos un gasto que realizan empresas, por ejemplo, para adquirir bienes que se van a utilizar en el futuro, que son mantenidos en existencia, que no son consumidos, no forman parte del consumo, pero son, digamos, invertidos, se invierten. No pueden ser contabilizados como consumo, sino que están almacenados, diría. Y por otro lado, las empresas realizan compras, por ejemplo, de maquinarias, ¿no? Las empresas realizan adquisición de vehículos de reparto, ¿no? Y todos esos gastos, como no son realizados para un consumo privado, diríamos, a nivel de familias, de hogares, ni de instituciones sin fines de lucro, se entiende como otro componente que es el que llamamos la inversión, o I mayúsculo, ¿no? La inversión entonces tiene diferentes componentes a su vez, que es la inversión en inventarios, bienes que se mantienen para el futuro, inversión en lo que conocemos como capital fijo, maquinaria, equipos,
Vamos a ver que la compra de viviendas también se contabiliza como inversión y lo llamamos inversión en viviendas precisamente por el caso particular de el mercado inmobiliario. Contablemente se considera la compra de viviendas, si son de nueva construcción, como una inversión en vivienda. A ver, ¿algún problema con los componentes? ¿El PBI? ¿Todo claro? A ver, voy a preguntar a alguien. Si alguien me pregunta también sobre los gastos de las ONG. Sí, porque son sin fines de lucro, ¿no? Muchas de ellas entran dentro del consumo. Son instituciones sin fines de lucro. Las ONG son no gubernamentales. No es gasto del gobierno, como vamos a ver. No es gasto en consumo, perdón, en inversión. ¿De acuerdo? Ahora. Sí, profesor, todo bien. Si no, lo consideramos gasto en consumo. Continuamos entonces. Precisamente gasto en consumo, ¿no? Del que estoy hablando, es lo que conocemos como, me refiero al gobierno, ¿no? El gasto público, gasto del gobierno, ¿no? Simplemente lo llamamos G. Podemos denominarlo también consumo público, ¿no? Como dijimos, los hospitales deben ser abastecidos, etcétera. El gobierno compra algunos bienes y demanda algunos servicios. Por ejemplo, si se contrata un profesional, ¿no? Ese profesional presta un servicio y si está demandado, si está contratado por el gobierno, ese gasto no es de una familia, no es de una institución privada, valga la redundancia, es gasto público, gasto del gobierno, pero también es parte del producto. Recuerden que es el valor de la producción de bienes y servicios. Si se contrata a una persona para que realice una consultoría para el gobierno, ¿no? Forma parte del gasto público o gasto del gobierno. Al fin de cuentas tenemos entonces, fíjense, un consumo, una inversión, un gasto público y todo ello es lo que conocemos como simplemente la absorción. Vamos a llamar A. La absorción o la variable A es el gasto en consumo, inversión y público, del que hemos hablado. Es un gasto interno, a su vez, porque contabiliza el valor de la producción interna. Ah, pero ustedes pueden decir, ¿y qué pasa si alguien consume una nevera, adquiere una nevera? Perdón, adquiere una nevera y esa nevera no es producción interna, sino que es importada. O un vehículo. Alguien adquiere un vehículo de fabricación extranjera, ¿no? ¿Forma parte del PBI o no? Vehículo producido en X país. Yo me traigo un vehículo por allá de Europa, ¿no? Pago los aranceles, etcétera. Obviamente no es gasto interno. ¿Qué debemos hacer? Bueno, como no todo el gasto interno corresponde a bienes y servicios producidos en el país, debemos entonces restar esas importaciones, ¿no? Al fin de cuentas va a sumar al consumo, sí, pero de este consumo inflado, diríamos así, entre comillas, por la compra de vehículos extranjeros, por ejemplo, debemos restar lo que se importa de ese consumo
descontar la producción externa, lo que conocemos como las importaciones, el valor de la producción extranjera que es demandada por la economía nacional. Ah, pero ¿qué pasa si la economía está produciendo peras y manzanas, pero van al exterior? No entra dentro del gasto interno. No, entonces debemos sumar, claro. ¿A dónde lo sumamos? A lo que conocemos como exportaciones. Si no sumamos las exportaciones, se estaría subestimando el PBI nacional y el Producto Nacional también, ¿no? El PBI y el Producto Nacional, quiero decir. Y no es conveniente subestimar, pero si no restamos las importaciones, estaríamos sobreestimando la producción interna y la producción nacional. ¿No? Yo digo que esto es muy sencillo, fácil de entender, porque es muy intuitivo, como les digo desde la primera clase. La economía tiene mucho que ver con la intuición, con el sentido común. Bien, piensen en una economía agregadamente. Hay bienes y servicios, obviamente que están siendo demandados, pero no solo por las familias, también por las empresas y el gobierno. Pero piensen que alguna empresa, por ejemplo, invierte en maquinaria, pero esa maquinaria es extranjera. Entonces debemos restar a la absorción las importaciones. Y posiblemente el consumo de palta en el exterior es nacional, producción nacional. Evidentemente debemos sumar entonces. Para poder hallar el PBI entonces, a la absorción debemos hacerle un ajuste. Sumar, repito, a X, que es las exportaciones, y restar a IM, obviamente las importaciones. Para el fin de cuentas, decir simplemente que el PBI es la absorción más el saldo entre exportaciones e importaciones, que lo vamos a llamar exportaciones netas o XN. Repito, el PBI entonces será la absorción, pero como la absorción incluye producción externa, restamos las exportaciones y, sumamos las exportaciones y restamos las importaciones. Para hallar el PBI, entonces sumamos el saldo en exportaciones netas de la economía, ¿no? Ejemplo, para la economía peruana, obviamente el valor de la producción no es constante, no es fijo. Algunos meses se producirá más que otros, habrá más actividad económica que otras. Seguramente en algunos trimestres ocurrirá lo mismo. A lo largo de los años, la producción no es constante, no es fija. Varía, fluctúa, ¿no? Depende de otras condiciones, lo que suceda a nivel internacional, si hay alguna pandemia. Vemos aquí datos oficiales del Producto Bruto Interno para el Perú. Como ya dijimos, es un indicador monetario, en este caso medido en millones de soles. Bien, a nivel trimestral, para periodos trimestrales, desde el 2018 hasta el 2021, 4 años. Vemos cómo trimestralmente, repito, el producto tiene diferentes valores, tiene diferentes montos, ¿no? En algunos trimestres más altos que en otros. Y, por ejemplo, vemos cómo para este punto me interesa. Cuarto trimestre, es decir, T4 del año 19, es decir, del año 2019. El PBI llegó, según este dato, a 204.053 millones de soles.
Pero hubo una caída importante durante el inicio del año 2020, primer, segundo, incluso tercer trimestre del 2020. ¿Qué sucedió en ese año? ¿Por qué hay una caída en el valor de la actividad económica? Bueno, ya hemos dicho que el producto mide el valor de la producción final de bienes y servicios. ¿Qué pasó durante el año 2020? ¿Por qué se hace tan marcada una caída? Básicamente al llegar a 140.654 millones de soles. ¿Por qué esa caída? ¿Cuál es la razón? Estamos en el segundo trimestre del año 2020, ubíquense. Obviamente la pandemia, ¿no? Cuando inicia la pandemia, en el primer trimestre del 2020, hay, como ya ustedes saben, una serie de decisiones sobre o basadas en la declaración de un estado de emergencia, cierre de empresas, ¿no? De actividades económicas. Si cierran las empresas, habrá menos producción. Claro que sí. Por lo tanto, el valor de la producción, que es el PBI, se contrajo, disminuye. Es lo que conocemos como una caída de la actividad económica. Esta caída de la actividad económica luego fue superada con una recuperación, que es lo que estamos viendo a lo largo de los años, diríamos, 2020, finales de 2020 y el 2021. Una recuperación, sobre todo ya el último